Continuamos en Una Voz del Cielo y Jesús, antes de irse al cielo, después de resucitar, dice algo muy importante y dice: como me envió el Padre, así yo los envío a ustedes. Eso está en San Juan capítulo 20, versículo 21. De la misma manera que me envió el Padre, así yo los envío a ustedes. Nos envió para continuar con su trabajo. Él tenía que morir en la cruz, nosotros no tenemos que morir en la cruz. Él ya pagó los pecados de todos nosotros, pero nosotros tenemos que continuar con la obra de la misma manera que fue Él enviado. Jesús fue lleno del Espíritu Santo y trabajó en el poder del Espíritu Santo. Jesús anuló, por así decirlo, la segunda persona de la Trinidad, que es Él mismo, y se puso como un hombre verdadero, como nosotros, para que nosotros lo tomemos como modelo, y nos dice: como me envió el Padre, así también yo los envío a ustedes. Entonces, Él estaba en la misma posición que nosotros, excepto que Él tenía el Espíritu Santo, pero tuvo que ser lleno del Espíritu Santo, bautizado con el Espíritu Santo. Y eso sucedió cuando se bautizó bajo el Espíritu Santo como paloma, fue al desierto, fue tentado y volvió en el poder del Espíritu Santo y comenzó, después de ser bautizado en agua, y después de ese momento que descendió el Espíritu Santo sobre él y lo llenó con el Espíritu Santo, comenzó a hacer milagros. Entonces, eso es una experiencia que se llama el bautismo en el Espíritu Santo. Jesús fue bautizado en agua y bautizado en el Espíritu Santo al mismo tiempo. Y él no necesitaba bautizarse en agua porque era, digamos, mostrar que se había arrepentido. Aquellos que se arrepentían se bautizaban sumergidos en el agua, mostraban que habían muerto al pecado y resucitado para Dios. Pero Jesús quiso identificarse con Juan el Bautista y se bautizó, aunque él no tenía pecado, no necesitaba hacerlo, pero lo avaló a Juan el Bautista y él fue lleno del Espíritu Santo y fue al desierto, fue tentado por el diablo, lo venció al diablo en las tentaciones y volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea. Ahí comenzaron los milagros, y después que usted recibe a Cristo como Rey, si usted es bautizado con el Espíritu Santo igual y lo pide y anhela ser lleno del Espíritu Santo, Jesús lo llena con el Espíritu Santo, lo bautiza con el Espíritu Santo, y usted entonces tiene el poder para echar fuera demonios y hacer todo lo que Jesús hizo cuando estaba aquí en la tierra. Por eso dice: como me envió el Padre, de la misma manera, así yo los envío a ustedes. El apóstol Pablo en 1 Corintios 2:4 dice: mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y de poder. Él tenía que predicar, estaba predicando allí en Grecia, en Atenas, en lugares donde el intelecto era lo principal, no se creían las cosas invisibles, pero él demostró con milagros y señales que Jesús es real y vive, y aunque no se lo ve, está presente. El Espíritu Santo que uno recibe, todo lo sabe, aún lo profundo de Dios, y nos lo dice, y también nos guía, nos recuerda lo que Jesús, digamos así, ha enseñado, nos hace saber el futuro, nos da instrucciones, si captamos su voz. Es espectacular, es extraordinario captar la voz del Espíritu Santo cuando le dice: anda allá, anda allá. En Hechos Apóstoles tenemos un ejemplo cuando Felipe, uno de los discípulos de Jesús, estaba predicando, el Espíritu Santo le habló y le dice: acércate a ese carro que pasa por allí, y ahí pasaba un etíope, y ese etíope había comprado la escritura en Jerusalén y volvía para Etiopía, y él no entendía bien lo que leía, y Felipe le predica el Evangelio del Reino de Dios, y esa persona cree en Jesús, lo recibe como Rey, y como señal de arrepentimiento se bautiza en agua, y se va contento
salvo y ya perteneciendo al reino de Dios. Entonces, Mateo 12:28 dice Jesús: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Cuando uno recibe el Espíritu Santo, dice, si yo por el Espíritu de Dios, es el poder que uno recibe, es cuando uno es lleno del Espíritu Santo, es bautizado en el Espíritu Santo. Entonces Jesús fue bautizado con el Espíritu Santo. Entonces dice, la señal de que ha llegado a ustedes el reino de Dios es que a través mío el poder del Espíritu Santo hace que se vayan los demonios. Si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios. Y eso sucede acá en Miramar, sucede en todas partes donde hay personas que saben esto, que tienen el Espíritu Santo, que tenemos el Espíritu Santo y podemos expulsar demonios y podemos, orar por los enfermos y Dios puede sanarlos. Dice Romanos 8:9, mas si ustedes viven según los criterios humanos y no según el Espíritu, dice, si el Espíritu de Dios mora en ustedes, también dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. O sea, para ser de Él, para ser de Jesús, tenemos que tener el Espíritu Santo. El Espíritu Santo entra dentro de nosotros cuando entra Jesús, cuando invitamos a Jesús que sea nuestro Rey. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Usted analícese si usted algún día ha tomado la decisión total de arrepentirse de sus pecados, de recibir a Cristo en su corazón como Rey, de seguirle y de obedecer su palabra. Si es así, usted es salvo, usted tiene vida eterna y está en el reino de Dios. Si no es así, todavía está en el reino de las tinieblas, está perdido y necesita tomar esa decisión que hemos dicho. Entonces, el Espíritu Santo, cuando uno recibe el Espíritu Santo, vence a su vez el poder de nuestra naturaleza pecaminosa que nos lleva a pecar. Nos da el poder para vencer el pecado y también nos transforma, nos regenera. Nos transforma en nuestros pensamientos. Si amábamos cosas que eran malas, ya no las queremos más. Si nos gustaba cosas malas, vemos que hay una transformación. Eso se llama la regeneración del Espíritu Santo. Una persona que tiene gustos de pecado y no se los puede sacar, cuando entra el Espíritu Santo le da el poder para vencer el pecado. Por eso vemos personas alcohólicas que son sanadas, personas que pueden tener cualquier tipo de pecado, que ya reciben el poder para vencer el pecado. Y los frutos del Espíritu empiezan a manifestarse a través de él. Los frutos del Espíritu son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, la templanza. Al tener el Espíritu Santo, eso se recibe milagrosamente, es el fruto del Espíritu, y uno se da cuenta que si antes tenía un carácter irascible, ya no lo tiene más. Entonces dice, pero ¿cómo? Esto es imposible. Yo tenía este carácter y ahora no lo tengo más. No, lo que pasa es que entró el Espíritu Santo con los frutos del Espíritu y ahora usted ha cambiado y tiene el poder para vencer las reacciones de ira o muchas otras cosas por el estilo. Dice Romanos 8:14, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Efesios 2:19 dice, así que ya no son ni extranjeros, ni personas que están de paso, sino que son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Cuando uno toma esta decisión de recibir a Jesús como Rey, ya no somos extranjeros, ni gente que está de paso, sino conciudadanos de los santos, o sea, conciudadanos de aquellos que se han apartado para Dios y miembros de la familia de Dios. ¿Dónde está eso? En la Biblia, en Romanos 8,
capítulo 8, versículo 16. Entonces, nuestro destino como cristianos, dice Mateo 13:43, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Es algo maravilloso, ser declarado justo por los méritos de Cristo al aceptarlo en nuestro corazón. En el tiempo final, o sea ahora, va a ser predicado el Evangelio del reino de Dios con muchos milagros, señales y prodigios. Mateo 24:14 dice, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Nosotros estamos predicando el Evangelio del reino, estamos siendo como una gota de agua, o por lo menos en esta zona, y a través de internet, y a través de, digamos, videos y todas esas cosas, estamos predicando el Evangelio del reino, y muchos otros lo están predicando también, o sea que estamos en el principio del fin, porque dice que será predicado este Evangelio del reino de Dios en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Me han dicho personas técnicas que hay programas en los cuales uno puede poner este programa de radio y en Japón o en China o en no sé dónde lo escuchan perfectamente, y imagínense cientos de predicadores que predican el reino de los cielos y que Cristo debe ser el Rey y que deben recibir a Cristo en su corazón. Eso se puede hacer rápidamente y puede llegar al mundo entero en poco tiempo, y entonces vendrá el fin. Será predicado, dice Mateo 24:14, este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y uno, para ver el reino de Dios, tiene que nacer del Espíritu Santo, porque Jesús le dijo a Nicodemo, un hombre principal entre los judíos, en San Juan capítulo 3, versículo 3, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así que los que somos de Cristo ya estamos en su reino. Ya estamos en su reino. Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le está hablando a cristianos de ese tiempo que estaban vivos, y le está diciendo, ya nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Cuando una persona de esas que han sido trasladados al reino de su amado Hijo parten de este mundo, van al reino de su amado Hijo que no se ve, que es el cielo. Está el reino que no se ve, que es el cielo, interminable, maravilloso, increíble, y está el reino de los cielos que tampoco se ve aquí en la tierra, en los cristianos. El reino de Dios está en cada cristiano, y cada cristiano tiene la llave del reino de los cielos, porque puede predicarle a un no cristiano, a un ateo, o a alguien que no crea, o a alguien que no haya sido todavía, haya recibido la predicación del Evangelio y no se ha arrepentido de sus pecados y está todavía en el reino de las tinieblas. Esa persona puede ser trasladada, al aceptar a Cristo en su corazón, del reino de las tinieblas al reino de la luz. Entonces se nos traslada del reino de Satanás al reino de Dios. Y Satanás tiene un reino, que es el reino de las tinieblas, y en Mateo 12:26, cuando a Jesús le decían que él expulsaba a los demonios por obra de Satanás, entonces Jesús le contesta, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues va a permanecer su reino? Tiene un reino que es el reino de las tinieblas. Y lamentablemente la mayoría de este mundo no sabe que está en el reino de las tinieblas, y cuando muere sin haber sido salvo, sin haber recibido la salvación, sin haber decidido que Cristo es Rey,
si no ha aceptado la salvación hecha por Cristo, si no ha entendido el Evangelio, que significa buenas noticias, que Cristo pagó sus pecados en la cruz, si no ha tomado la decisión de aceptar a Cristo en su corazón, va a la condenación eterna por los siglos de los siglos. Y por eso mismo es que nosotros predicamos esta palabra y se la hablamos claramente para que usted tome esta decisión de seguir a Jesús, de convertirse a Cristo, de arrepentirse de sus pecados y de recibir a Cristo en su corazón como su Rey, sometiéndose a lo que dice la palabra de Dios, que son las Escrituras. Entonces, nosotros, los cristianos, somos embajadores del reino de los cielos con toda la autoridad delegada del reino de Dios, delegada por Dios mismo. Entonces Jesús dice en 1 de Juan capítulo 3, versículo 8, apareció para deshacer las obras del diablo. Las obras del diablo son la enfermedad, el pecado, toda la maldad que está ahí es el diablo que está inspirando a aquellos que están en el reino de las tinieblas para que hagan mal. Y hay gente que vio que de repente se entera que en un país uno agarra una ametralladora y mata a todos los chicos del colegio. Bueno, esa persona está poseída por el diablo, no lo sabe, y muchos cristianos tampoco saben, pero si esa persona hubiera escuchado el Evangelio, hubiera tomado la decisión de arrepentirse y hubiera aceptado a Cristo en su corazón, cambia completamente y Dios ya le pone amor por la gente y le saca toda esa legión de demonios o esos demonios que lo impulsan a hacer semejante matanza. Por eso es importantísimo recibir el bautismo en Espíritu Santo para que podamos expulsar los demonios de esas personas y esas personas pasen de las tinieblas a la luz y pasen a ser de personas que iban al infierno a personas que van a ir al cielo, ya limpias de pecado, justificadas por Dios, santificadas por Dios, y también esas personas ya pasan a ser del ejército de Dios y tienen las llaves del reino de los cielos y le pueden predicar a otros y otros a otros, y así es una cadena interminable. Entonces, somos embajadores en nombre de Cristo, y dice 2 Corintios 5:20, así que somos embajadores de Cristo, embajadores de su reino, lo cual es como si Dios mismo rogara por nosotros, rogara a ustedes por medio de nosotros. En el nombre de Cristo les rogamos que acepten reconciliarse con Dios. Ese es el mensaje que debemos predicar. ¿Y cuál fue la cosa más importante de la que Jesús les habló luego de resucitar? Fue el reino de Dios. Fue el reino de Dios. Hechos 1:3 dice que cuando Jesús resucitó se le apareció durante 40 días a los discípulos. Dice, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Por eso debemos predicar el reino de Dios. Debemos saber que está el reino de Dios y lo único que va a quedar acá va a ser en la tierra el reino de Dios. Todos los que no quieren seguir a Dios van a ser llevados al infierno, y Dios va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva, y lo invisible se va a ver, lo del cielo se va a ver, y va a desaparecer todo lo corruptible. Por eso dice la palabra de Dios, así que ustedes, recibiendo un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. Eso está en el libro a los Hebreos, en el Nuevo Testamento. Recibiendo ustedes un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. ¿Y cómo predicaban los cristianos desde el principio? Dice, predicaban, dice la palabra de Dios, el reino de Dios con milagros y manifestando
el poder del Espíritu Santo. Jesús dijo, recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo vino sobre Pentecostés. Y en Marcos 16:20 dice que ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Eso es el último versículo del Evangelio según San Marcos, y fue lo que pasó. Cuando Jesús fue al cielo, Jesús fue allí, resucitó y fue al cielo a sentarse a la diestra de Dios Padre. Entonces, Él siguió trabajando, siguió con los discípulos, porque los discípulos habían recibido el Espíritu Santo y recibieron a Cristo. Y entonces nosotros los cristianos tenemos al Padre. Dice Jesús que el Padre nos amará y vendrá a hacer morada con nosotros. Tenemos al Hijo y tenemos al Espíritu Santo viviendo en nosotros. Entonces por eso podemos orar, podemos expulsar demonios, podemos imponer las manos para que la gente sea sana. Entonces dice la palabra de Dios que Jesús acompañaba a los primeros discípulos. Ya Jesús estaba en el cielo y es la misma situación en que estamos ahora. Jesús está en el cielo y nos acompaña a nosotros para que nosotros prediquemos el reino de Dios, y Dios confirma la palabra con las señales que la siguen. Dice, ayudándoles el Señor. Hoy en día el Señor está al lado nuestro. Dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El fin del mundo no ha llegado, Jesús está en el cielo, pero está en medio de nosotros, está en nosotros los cristianos, y entonces dice, yo estoy con ustedes todos los días. Él está para continuar la obra en cada cristiano. Jesús se ha multiplicado en cada cristiano, porque Cristo vive en cada cristiano. Y por eso nos dice, como me envió el Padre, así también yo los envío a vosotros. Nos envió en el poder del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, para que prediquemos el reino de Dios, para que sanemos a los enfermos, para que podamos demostrar con el poder de Dios la realidad del reino de Dios, y que el reino de los cielos se ha acercado. Entonces podemos expulsar demonios y hacer todas esas cosas porque tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Voy a hacer una breve oración por ustedes para que Dios les toque en su vida, para que el Espíritu Santo entre, y lo voy a guiar para que usted reciba a Cristo como su Rey. Si quiere repetir esta oración, hágalo ahora. Les pido por favor, porque tengo muy poco tiempo. Dígale, Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados y te recibo en mi corazón como mi Rey. Quiero obedecerte, entra en mi vida, te abro mi corazón, dame tu Espíritu Santo, y Señor, muchas gracias por perdonarme de los pecados y por trasladarme del reino de las tinieblas al reino de la luz. Muchas gracias, Señor, y guíame ahora para que pueda predicar tu palabra, predicar el reino de los cielos con señales, con prodigios y milagros. Lléname de tu Espíritu, bautízame con tu Espíritu Santo, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Le mando un fuerte abrazo, ya estamos terminando, estamos ya en el final del programa, y continuaremos en los videos que usted puede ver en YouTube. Usted pone mi nombre, Gustavo Isber, y ahí va a tener todas estas predicaciones. Dios le bendiga.